Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en la Fish Room de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy, por fin, presentamos en sociedad nuestro Fluvalech de 46 litros. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber cuáles han sido las complicaciones que nos hemos encontrado con este acuario, cuáles han sido las sorpresas con este acuario, que hay bastantes, y mis opiniones tras 2 meses de uso de este acuario. Vamos allá. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en subir el vídeo del montaje de este acuario y la evolución? Básicamente porque quería ver hasta dónde es capaz de llegar este acuario, y de momento no me está defraudando. No solo es capaz de llegar hasta este punto, sino que puede dar mucho más de sí, y eso es algo muy bueno a tener en cuenta. No obstante, no todo es bueno en la viña del Señor, y vamos a decir algunas cositas que yo mejoraría en este tipo de acuarios, que son una maravilla para tenerlo, ya veis, en un rinconcito así, en tu oficina, en un rinconcito de la cocina. La verdad es que un acuario de diseño como este queda espectacular, queda de 10, de cine. Dicho esto, vamos ya, si queréis, con el montaje. ¿Qué materiales hemos utilizado para realizar este montaje? Muy simple, muy rápido, y de verdad que por la comodidad y por todo me está resultando súper fácil, o sea, regalado. Ha sido llegar y ya está, y funcionar solo prácticamente el acuario. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar por la base. Como sustrato, un sustrato simple, un sustrato inerte, arena de sílice, y ya está. O sea, he llegado a meter un tocho por la parte de trasera de aproximadamente unos 12 centímetros de arena de sílice. Está funcionando muy bien, como veis, ahora os explicaré las plantas. Y ya está. La verdad es que quería un sustrato inerte. ¿Por qué? Porque no tiene mucha iluminación, no tiene una iluminación muy potente para plantas de altos requerimientos, y tampoco necesitamos mucho más. Sustrato inerte, al que todos podéis acceder. Un saco de 25 kilos os cuesta 5 euros. Más barato, imposible. Luego, como rocas, ¿qué rocas hemos utilizado? Unas que contrastan mucho con esta arena de sílice. Roca volcánica negra, una roca volcánica que es totalmente inerte para los parámetros del agua, no suelta metales, no suelta fosfato, no suelta nitrato, no suelta absolutamente nada, carbonatos, nada. Nos mantienen los parámetros clavados, que es lo que yo quería aquí. Quería muchísima estabilidad, y ahora os explicaré por qué. Vale, la roca nos gusta. Ahora, como madera, quería algo de madera, y aquí estamos limitados tanto por la roca como por la madera por el agujerito, ¿vale? Este es uno de los factores limitantes de este acuario, pero que cuando lo compramos sabemos cuál es perfectamente. Tiene una apertura por la que no hay más, o sea, o entra el material. Entonces tuvimos que elegir unos tronquitos acordes con ellos. Hemos elegido la Dragon Wood, ¿vale? Que la distribuye Aquastore Alicante aquí en España. La verdad es que desde aquí les mando un saludazo y muchas gracias de verdad por facilitarnos esta maderita, y muy contento con ella. Es una madera que está perfectamente curada, no suelta apenas taninos en el agua, y de 10, o sea, me encanta las formas que tiene, las oquedades, espectacular esta madera. Que tuvimos un accidente, la montamos y yo dije, ¡buah! Esto no va a flotar, no lo tuve en cuenta. Conforme llené el agua, ¡pum!, todo flotando, vamos. El hardscape, que tanto me costó conseguir, destrozado en cuestión de segundos. Pero bueno, más o menos lo encaucé y se ha quedado así, y así se va a quedar. Y ya está. Como decoración, nada más. Plantitas, ¿qué plantas hemos utilizado? Vallisneria nana, Vallisneria nana, sí, tanto por la parte trasera izquierda como por toda la parte trasera derecha. Es una planta que me encanta, va a crear una cortina hasta arriba del acuario muy densa y tupidita, que ya veréis cómo va quedando, y bastante bien. Si avanzamos un poquito más, esta Sagitaria, que al final es Sagitaria, que ya veremos si no la acabo quitando porque se está salvajando mucho y se está expandiendo demasiado. Quizás meta alguna plantita con un tallo un poco más redondeado, no lo sé. Tengo que decidir. Ya me diréis vosotros qué os parece, ¿vale? Y por la parte delantera, de verdad, muchas gracias por las plantas también a peces Alcorcón, peces online. Os dejo el enlace en la descripción porque nos han hecho llegar estas plantas, y una que yo no conocía es esta de la parte delantera, Cryptocoryne pygmaea. Ojo, para montajes, para nanoacuarios es maravillosa. O sea, si queréis resultados rápidos, os diría que es espectacular. O sea, os hace la función, por ejemplo, de una, salvando las distancias, ¿vale? Os hace las funciones de una Anubia bonsai, y es muy bonita. La hojita es un poquito más alargada, no crece apenas nada, y es espectacular. O sea, esta planta me ha sorprendido muchísimo. Luego un poquito de unas bucefalandras por la parte de abajo de los troncos, que también son pues reutilizadas de otros montajes, y ya está. Y ahora bien, diréis, ¿por qué hay planta tapizante encima de los troncos?
¿Qué secretos he utilizado? En Monte Carlo, me sobró el montaje del acuario holandés y dije, pues vamos a ver qué tal. Y la verdad es que la Monte Carlo, encima de los troncos, está creciendo espectacular. Es una sorpresa que me he llevado y bastante bien. Pero os preguntaréis, ¿pero Monte Carlo así sin nada? No, hombre, sin nada no. También hemos utilizado el CO2 casero que tenemos aquí, el generador de CO2 casero, que me está funcionando bastante bien para este montaje. Y obviamente abonado, todos los días abonamos un poquito con un abono de Trópica, 0,5 mililitros, con el Specialized Nutrition, y la verdad es que genial. Y ya está. Calentador de 50 vatios y el filtro Aqua Clear, el que incluye el kit, que bastante bien. Bueno, ahora os explicaré por qué. Y la luz, obviamente la iluminación. Ahora bien, ¿en qué peca este acuario como pecan muchos otros kits? Estamos limitados por dos factores principales. Uno es la iluminación y otro es la filtración. ¿Por qué hemos elegido este tipo de plantas? Porque son plantas, quitando la Monte Carlo, que esta no estaba proyectada para este acuario, pero bueno, la metimos. Son plantas de bajos requerimientos todas, ¿vale? Con esta luz hemos hecho mediciones de par y tenemos un par de 14 por aquí abajo, que es el 14, es el mínimo para que las plantas de bajos requerimientos crezcan bien, ¿vale? Y luego ya por aquí, conforme íbamos subiendo, pues ya teníamos pares bastante más decentes y no nos limitaba a eso. Pero bueno, para meter plantas más allá de las de bajos requerimientos vamos a estar limitados por iluminación. Pero no pasa nada y os cuento por qué. Porque hemos llegado hasta aquí y ahora quiero evolucionarlo un poco más, ¿vale? Quiero que las plantas vayan más aceleradas y tal. Y para eso nos hemos comprado una Chihiros que ya os comentaré cómo va, porque se puede perfectamente acoplar y es un ejemplo de cómo podemos ir evolucionando este proyecto, ¿vale? Si os queréis quedar aquí, perfecto, y si queréis ir con plantas un poco más delicadas, plantas rojas, plantas ya un poco más tal, pues podríamos meter otras pantallas. ¿Cómo? Pues o bien poniéndolas en la parte frontal del acuario o bien quitando esta tapita y ya está. Yo, por ejemplo, de cara a verano, para refrigerar este acuario, que es otro de los puntos a tener en cuenta importantes, ¿vale? Quitaré la tapa negra y pondré un ventilador apuntando a esa apertura para que se vaya refrigerando, porque aquí en verano hace mucho calor y habrá que refrigerar esto de alguna manera. Sin más, simplemente son aspectos a tener en cuenta. Y luego, filtración, Aqua Clear. Es un Aqua Clear pequeñito, ¿vale? Para 46 litros, que está bien, mueve el agua bien, hay bastante movimiento interno de agua, pero quizás cuando ya empiece a meter peces se me vaya quedando un poquito limitado. ¿Qué se puede hacer? Perfectamente posible, acoplar un filtro externo con mangueras y tal, se puede perfectamente. Y bueno, esto ya veremos que acabo acoplando, ¿vale? Pero bueno, de momento el acuario va bien, está muy estable y es lo que hace falta. Es que no hay ni una alga en el acuario. Me han salido algunos filamentitos por un poco de exceso abonado al principio, pero vamos, que ya, o sea, sin más, el acuario está espectacular. ¿Qué más queréis que os diga, chicos? Es un montaje muy fácil, muy sencillo para todos y que queda espectacular. O sea, mirar en la Fish Room como lo tenemos y es que no hay más. Aspectos positivos. Obviamente, la estética es brutal. O sea, no he tenido un acuario así de bonito estéticamente nunca. Todo muy disimulado, todo muy recogidito. No se ven cables, no se ve nada. Me encanta la estética, o sea, para tenerlo así en una oficina, ya os digo, en una cocina, en un rinconcito del salón, espectacular, o sea, no os vais a arrepentir. Pero vamos, que en definitiva es un acuario para tener, si os gustan los acuarios de diseño y para tener en determinados puntos de la casa y tal. Es para lo que es, este acuario es para lucirlo, es para tenerlo bien y quizás no sea el acuario más cómodo, obviamente, pero me encanta, literal. Dicho esto, yo, si no me lo hubiese donado Fluval, ¿me lo compraría? Quizás sí, yo quería un acuario muy bonito para el escritorio y este lo es. O sea que a mí es que el tema que esté así como flotando en el aire, me encanta todo esto. Así que nada, muy recomendable, de verdad. Si estáis valorando la compra, si necesitáis así un acuario chulo para sorprender, sabiendo en qué aspectos está funcionalmente limitado, vamos, vais a tener un acuario de cine y espectacular. De 10, de verdad, gente, no os vais a arrepentir. Yo os digo, vais a ir viendo la evolución, os voy a hacer un vídeo de los mantenimientos, de qué adito, de qué cantidad de CO2 metemos, de todo un poquito para tenerlo así. Cuando vayamos metiendo más iluminación y tal, iremos grabando vídeos de la evolución. De momento, oye, de cine.
Y nada más, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Este era simplemente el vídeo de la presentación de este acuario. Espero que a la persona que le tocó en el sorteo el Fluval Edge de 23 litros lo tenga igual de bonito y no se esté arrepintiendo en absoluto. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo me voy a ir despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribíos al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, que la gente no se entera cuando subimos vídeos. Seguidnos en nuestras redes sociales, como pueden ser Instagram, que subimos una foto de este montaje muy bonita. Y estaros atentos de todas las novedades y nos vemos muy pronto aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.